Gracias, señora presidenta. El Partido Nacional llama nuevamente a sus convencionales a la Convención Nacional Nacionalista. En esta oportunidad se realizará mañana, 10 de agosto, en el Club Atenas, en el barrio sur de Montevideo. Tenemos en nuestro partido grandes convenciones que han dado al país, por ser el Partido de la Nación, en distintas circunstancias, elementos que han producido cambios y mejoras en la vida cotidiana de la gente. Gracias a las mujeres y hombres que trabajaron en el Partido Nacional, hoy jóvenes se sienten identificados con esta causa y con esta razón política. Fueron aproximadamente unas 450.000 personas que votaron al Partido Nacional y legitiman la convención. Para recordar y hacer un hecho histórico, una narración histórica, pero sin entrar en una apologética, que significa en una defensa racional e histórica, sino entendiendo de manera sensata y que es conveniente que todos los sucesos legislativos se dan en un transcurso del tiempo por distintas fuerzas políticas y no hay una sola que haya contribuido a esos cambios legislativos y a esos cambios sociales. Teniendo en cuenta eso, también vale la pena recordar quiénes fueron algunos que plantaron la semillita que luego, de acuerdo a las distintas legislaciones, fue creciendo el fruto, el árbol, las hojas, y se da la realidad que es hoy. Quiero puntualizar especialmente en una fecha histórica que es el 12 de junio de 1906. Se reúne la Asamblea Soberana del Partido Nacional. Y unos jóvenes legisladores en ese momento electos, luego de la Revolución del 4, entre ellos se encontraba Carlos Rollo, Julián Quintana y el doctor Luis Alberto Herrera, presentan a la Convención una carta de principios que ya era casi un manual. Pretendían tener en sí un programa de reforma social, que entre tantas cuestiones que ellos vieron durante el proceso de la Revolución y lo que determinó el año 1905, se fundamentaron y se formaron en todas las necesidades que estaba pasando en ese momento la clase obrera y que hoy son vigentes. Entre ellas podemos señalar que luego, gracias a ese proceso, se formaron la iniciación de medidas de protección indiscriminada al más débil. En 1906 ya el Partido Nacional estaba hablando en su convención sobre defensa de los niños y la mujer, que luego, por este proceso que no solamente consta del Partido Nacional, sino de los demás partidos políticos, al niño se lo protege en el Código del Niño en 1934, a la mujer a partir de 1918, con una pequeña ley que era la ley de la silla, pero que en esta convención del Partido Nacional eran mucho más ambiciosos en su defensa y su protección. La medida efectiva de protección a las bajas de las jornadas laborales, entre ellas el descanso de los domingos, que sí se da, pero se da en un tiempo posterior, en el año 1914. El derecho a la huelga, el Partido Nacional lo planteó y lo plasmó en 1906 y se da en la reforma constitucional de 1934. El contrato de trabajo y los acuerdos colectivos llegaron, un poco tarde, pero llegaron. Nosotros, el Partido Nacional, las mujeres y los hombres de esa convención lo plantearon en 1906 y en este país se legisló, gracias a Dios y gracias a los legisladores, en 1944. Recordando este hecho histórico, vamos mañana a la convención con mucha entereza y con un significado de nación, queriendo buscar las soluciones al país, votando una fórmula que da igualdad. Va a ser la primera vicepresidenta del Partido Nacional como candidata y con un programa realizado por todas las corrientes de nuestro partido.
Gracias, señora Presidenta. Quiero que mis palabras pasen al directorio del Partido Nacional.